Entonces, una de las formas en las cuales pudiera acreditar el pago es si baja los CFDIs, en este caso del propio sistema del Seguro Social. ¿Esto por qué? Porque cuando el Seguro Social emite un CFDI es porque se entiende que ya fueron cubiertos las cuotas. No puede existir emisión de CFDI si en este caso el patrón no pagó las cuotas. Obviamente, esta es una situación que se tendrá que cabildear mucho con el auditor, porque hay ocasiones en las cuales ellos quieren solamente el pago y para ellos solamente es válido el pago. Sin embargo, como comentamos, el hecho de que se llegaran a entregar los CFDIs respecto al pago de cuotas de todos los meses que corresponde al periodo de ejecución, pues obviamente pues hace prueba de que esos periodos ya fueron pagados, ¿ok? Porque el propio sistema no hace la emisión del CFDI si no ha sido cubierto, ¿ok? Entonces, bueno, esto es, digamos que como un tip, como una recomendación en caso de que no tengan los pagos, ¿ok? Otra de las cuestiones es, bueno, la declaración anual y complementarias para efectos del impuesto sobre la renta. También es documentación que se llega a solicitar. Hace poco, por ejemplo, en una revisión que estábamos atendiendo, básicamente pues se entregó solamente la complementaria y bueno, pues ¿qué sucedió? Que prácticamente el Seguro Social, una vez de que revisó la información, obviamente impuso la multa de 20 veces sumas que habíamos comentado, que prácticamente en todos los casos se va a implementar y dentro del... Los motivos, en este caso del segundo requerimiento, indica que no se presentó la declaración normal, sino solamente se presentó la declaración complementaria. Bueno, aquí en este sentido, pues sabemos que si presentamos la complementaria, digamos que la complementaria técnica y jurídicamente hablando, pues sustituye los efectos de la primera, es decir, reemplaza a la primera. Es decir, pues que en estricto sentido, si por ejemplo en la declaración normal se había puesto X cantidad y en la declaración complementaria una cantidad diferente en alguno de los rubros de la misma, pues se entiende que la que tendría validez para efectos de datos informativos ante la autoridad fiscal correspondiente, pues es la última presentada, en este caso la complementaria. Sin embargo, bueno, pues para efectos de la información que requiere el Seguro Social, bueno, así la pide, que si tenemos normal y complementaria, nos pide las dos, ¿no? Ok. Otra de las cuestiones, básicamente, que es en su momento, dependiendo el año que estén revisando, de la obra, pues todavía nos pudieran pedir la declaración informativa múltiple. Obviamente, pues prácticamente sabemos que la declaración informativa múltiple, los anexos 1 y 2, pues básicamente por virtud de un artículo transitorio de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues ya dejó de tener sus efectos, ¿no? Y que en este sentido, dependiendo la antigüedad que estén revisando, pudiera la autoridad todavía solicitarlo. Sin embargo, en algunos casos hemos notado que todavía este tipo de información, algunas subdelegaciones lo pasan desapercibido y bueno, pues lo llegan a solicitar. Simplemente en caso de que llegaran a solicitar, en este caso este documento, en un periodo por el cual legalmente, acorde a las disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya no esté vigente, habrá que contestar con el artículo transitorio que establezca en este caso el plazo máximo de vigencia por la que los contribuyentes tuvieron que haber presentado esta información y en cuyo caso, si el requerimiento de información de la obra es posterior a esa vigencia que establece ese transitorio, pues estaremos argumentando la razón por la cual no se estaría adjuntando esta información, ¿ok? Como les comento, prácticamente esta información ya no se llega a pedir, lo pongo porque a algunas subdelegaciones se les llega a ir ese dato, en cuyo caso ya comenté cómo tendríamos que contestar, o existe la posibilidad de que si las revisiones de obras añejas, pudiera existir la posibilidad de que todavía existiera vigente esta declaración, ¿ok? Hoy por hoy, bueno, pues básicamente, pues con toda la parte de los CFDIs que se tiene y que actualmente, pues el Seguro Social incluso tiene la posibilidad de solicitar con el Servicio de Administración Tributaria, pues prácticamente ya toda la información es accesible por parte del Seguro Social en materia de remuneraciones, ¿ok?
También en algunos casos, bueno, incluso se llegan a pedir cuestiones como declaración con clientes y proveedores. Sabemos que es una declaración que ya también dejó de tener efectos y que esto tiene relación con la parte de la DIOT. La parte de la DIOT, pues es información muy curiosa porque a pesar de que se llega a pedir para efectos de revisiones del Seguro Social, dependiendo del tamaño de la empresa, sabemos que, por ejemplo, si nos están notificando la revisión de una obra en especial, sabemos que la DIOT, pues obviamente, pues no se presenta por obra, ¿no? Es una declaración informativa de operaciones con terceros en general, ¿ok? Y que en estricto sentido, dependiendo del tamaño de la empresa y las operaciones que tenga, hay veces que mes con mes pueden ser información con una cantidad de información que sería impensable que los auditores llegaran a analizar, en este caso, que tenga una correspondencia con la información de la obra que están revisando. Esto por una simple y sencilla razón. Porque ellos están revisando no la contabilidad completa, sino estarían revisando la información específica de una de las obras. Y por lo tanto, en función de que la declaración informativa de operaciones con terceros se presenta para cumplir con las operaciones o para informar las operaciones del contribuyente en general, pues obviamente no podría existir correspondencia entre los datos de una obra con las operaciones en general de la empresa. Bueno, sin embargo, bueno, pese a esto que estoy comentando, es común que el Seguro Social lo pida en sus actos de fiscalización y bueno, pues aquí se tendría que entregar. Al final, como comento, pues es información que desde nuestra óptica pues en realidad no funciona para efectos de una revisión, e incluso para los propios auditores es impráctico solicitarlo, pero bueno, pues así vienen los oficios, ¿ok? Las declaraciones mensuales de impuestos sobre nóminas o su equivalente también es información que se llega a pedir. Aquí hay una cuestión interesante en materia de revisiones de obra. Sabemos que con la entrada en vigor del CIROC, pues ya se tiene la obligación de presentar básicamente un registro patronal por cada una de las obras. Es decir, si yo, por ejemplo, como empresa constructora voy a hacer obra en varias partes del país, con este esquema básicamente de CIROC, pues se tiene en este caso como consecuencia que tenga la necesidad de aperturar registros patronales, por ejemplo, incluso en otras entidades o en diferentes entidades o estados. Esto quiere decir que tendría la obligación, de manera adicional a la apertura del registro patronal, que es una obligación federal, vendría aparejada una obligación desde el punto de vista fiscal estatal de inscribirse en el padrón de contribuyentes del estado que corresponda para efectos de cumplir con el pago del impuesto local de nóminas del estado donde se vaya a ejecutar la obra. En algunos casos, por ejemplo, si la empresa, vamos a suponer que se encuentre ubicada, vamos a suponer en la Ciudad de México y a lo mejor vaya a hacer obra vamos a suponer en Puebla, en algunos casos se apertura registro patronal en Puebla, se pagan las cuotas en Puebla, pero pues por alguna razón, la que sea, hay veces que se pagan a lo mejor el impuesto local de nóminas en la Ciudad de México, ¿ok? Entonces digo, esta situación obviamente pues causa un efecto discrepante en todos los datos que se están enviando y que obviamente está cruzando, y por lo tanto estas declaraciones mensuales de impuestos sobre nóminas a veces pueden tener gran relevancia para efectos de una auditoría de obra. ¿Por qué? No tanto porque vaya a determinar diferencias en materia de impuesto local de nóminas, no, simplemente porque pueden servir como elemento para determinar ya sea que efectivamente la base pagada de cuotas por esa obra es correcta o que, por el contrario, que sea un elemento más para cruzar información y determinar que la base pagada de cuotas por esa obra pues no es congruente, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con este punto. El siguiente punto es la parte de entregar las listas de raya, tarjetas de control de pagos, tarjetas individuales de percepciones, recibos de sueldos, salarios, gratificaciones, prestaciones y otros comprobantes de retribuciones.
Aquí básicamente hay una cuestión interesante. Sabemos que para el sector de la construcción se manejan lo que se conoce como listas de raya también, donde es curioso porque, bueno, básicamente pues una lista de raya pues es una relación de trabajadores donde se tiene básicamente el monto que se les va a pagar. Hay veces que incluso son hechas a mano y bueno, pues ahí se tiene incluso la firma, hay veces de los propios trabajadores de obra. Hay veces que cuando, es curioso, hay veces que cuando se llegan a entregar, el Seguro Social dice que pues, no le puede dar validez a algo que a todas luces se ve que incluso fue hecho a mano, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando se entregan propiamente los reportes de un sistema de nómina, hay veces que dicen, bueno, pues no le puedo dar validez porque tu reporte de nómina lo puedes hacer en este caso en cualquier momento porque tu reporte de nómina no está firmado por el trabajador. Entonces, sabemos que en este caso el Seguro Social siempre va a pretender encontrarle tres pies al gato, ¿ok? Aquí un punto importante en este aspecto es que no es necesario que entreguemos nóminas y adicionalmente listas de raya, como en algunas ocasiones algunos auditores lo pretenden obligar. No es necesario. Si en este caso la empresa lleva el control de pagos a través de un sistema de nómina, ese documento será suficiente para entregar, ¿ok? Y aquí hay una cuestión importante. También se establece, por ejemplo, tarjetas de control de pagos. Las tarjetas de control de pagos, en caso de que la empresa constructora tenga implementado ese control de pagos, pues lo podrá aportar, pero en caso de que no lo tenga, no será necesario que lo aporte porque no tiene la empresa ese control. Y eso, al final de cuentas, no se encuentra regulado como obligación para efectos de que la autoridad pueda considerar por incumplido algún requisito legal, ¿no? Obviamente, siempre y cuando estando el entendido de que la empresa constructora está timbrando de manera correcta, pues en este caso todas las nóminas en lo que se conoce en el medio como las rayas semanales, ¿no? Las tarjetas individuales de percepción, pues de igual manera, y los recibos de sueldo. Si se fijan, los controles de pago, las tarjetas individuales de percepciones que puede establecer los requerimientos de obra en materia de auditorías para construcción, pues básicamente son documentos que estos pueden ser completamente avalados y sustituidos por los recibos de sueldos que actualmente sabemos que son electrónicos, ¿no? Y que en este caso hay una cuestión importante. Recientemente, y de hecho esto ya se había establecido en algunos criterios aislados en tribunales, recientemente se emitió una tesis en donde se ratifica que en efecto cuando se tiene un recibo de nómina electrónico a través del esquema de CFDI, pues estos son completamente válidos para probar y acreditar los montos y conceptos que fueron pagados para el trabajador, en virtud de que con base en el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, este CFDI en primera instancia pues tuvo que ser validado por otra autoridad fiscal, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaria, y por lo tanto, al momento de que se cumplan con los requisitos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 99, pues es completamente válido para probar los montos plasmados en él. Es decir, que hace un tiempo todavía las áreas de auditoría a patrones, al momento en que estaban revisando las obras, incluso querían desconocer las nóminas si es que los recibos no estaban firmados por los trabajadores. Sabemos que en obra a veces es difícil cumplir con el requisito de firma autógrafa de la representación en PDF del CFDI. Entonces, afortunadamente, bueno, los tribunales han entendido esta parte y aún y cuando el recibo de nómina electrónico, la representación en PDF que se haga del XML de nómina no vaya firmado por el trabajador, esto básicamente por virtud de criterios de tribunal establece que esto no impide que con este recibo electrónico en esquema de PDF o representación en esquema de PDF, no quiere decir que no se esté probando con el monto de nómina pagada, ¿ok?
Entonces, bueno, esta es una cuestión importante, esta es una cuestión interesante porque pues hemos visto muchas empresas constructoras preocupadas al momento de integrar la información para entregar, en donde dicen es que no tengo mis recibos firmados y pues están básicamente desesperadísimos tratando de recabar las firmas. Incluso hay ocasiones que si es una obra básicamente de años atrás donde las cuadrillas que se utilizaron en esa obra que están revisando ni siquiera están, pues imagínense, ¿no? El estrés que puede provocar en las empresas constructoras. Los contratos y recibos de honorarios y honorarios asimilables a sueldos de las personas que participaron directamente en la obra. Aquí hay un punto interesante. Hay que recordar que las revisiones por una obra en específico, independientemente de que en la balanza de comprobación se pueda tener una cuenta contable a través de la cual se establezca claramente que la empresa pueda pagar estos conceptos, ya sea honorarios asimilados o, en este caso, que llegara a tener servicios profesionales independientes, en caso de que ninguno de estos dos conceptos esté relacionado con la obra que la autoridad esté revisando, simplemente no se estaría obligado a entregar nada de esta información y así habría que señalarlo en el oficio de entrega de información. Control de asistencia, así como tarjetas de control de tiempo laborado y quincenal o mensual, según corresponda de todos los trabajadores. Bueno, en estricto sentido, bueno, pues no se tiene propiamente la obligación de que las empresas cuenten con un control propiamente de tiempo laborado o de asistencia. Por ejemplo, esto es muy común cuando las empresas llegaran a utilizar alguna situación concreta, como por ejemplo conceptos como premio de puntualidad o premios de asistencia, que pues realmente no son comunes en el sector de la construcción. Sin embargo, si hacemos un pequeño paréntesis en este sentido, ¿qué sucedería si un patrón utiliza premios de puntualidad de asistencia? Se entiende que para poder otorgar una prestación de esta naturaleza es que tiene el control detallado de las asistencias de los trabajadores y de la hora en la que llegan. De otra manera, no se podría convalidar que la empresa estuviera dando una percepción a través de la cual esté premiando la asistencia o la puntualidad. En caso de que la empresa, en este caso, no otorgue este tipo de prestaciones, puntualidad y asistencia, entonces, pues en estricto sentido, pues no necesariamente estaría obligada a contar con estos controles y por lo tanto, bueno, pues se podría hacer referencia en el oficio de contestación. Los sistemas de contabilidad tales como libros diario, mayor, registros auxiliares, balanzas mensuales de comprobación, pólizas, etcétera, etcétera. Toda esta información también existen algunos sistemas de contabilidad que nos pueden dar esta información por obra o por centro de costos, siempre y cuando la empresa realice una contabilidad adecuada por centro de costos, ¿ok? Si no fuera así, hay que ser muy cuidadoso en la entrega de esta información porque pudiéramos entregarle cierta información a la autoridad que no sería conveniente que vea, no porque le pretendamos ocultar algo, simplemente porque estaría bien información que no correspondería al objeto de la revisión, que es específicamente la obra por la cual está fiscalizando, ¿ok? Entonces, en este sentido, hay que ser muy cuidadoso al momento de entregar todo lo referente a la contabilidad, ¿ok? Contrato de prestación de servicios unitarios a precio alzado, pues al final de cuentas hay ocasiones que no se tiene contrato, se maneja a través de órdenes de compra, bueno, pues se tendría que adjuntar los adendas, ya sea aditivas o deductivas que se tengan. Y una cuestión muy importante es toda la parte técnica derivada de la obra, ya llámese presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, cálculo de integración del factor de salario real, programas de erogaciones calendarizados, la forma en la que se determinan los costos indirectos, el financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, esto principalmente se requiere en auditorías para obra pública porque es toda la documentación que forma parte del concurso de obra, ¿no? En caso de que haya sido por licitación. Sin embargo, bueno, pues también pudiera ser información que aunque se llegara a solicitar en la parte de una auditoría para obra privada, bueno, pues en su caso, bueno, se tendría que aportar.
La experiencia nos ha enseñado que este tipo de datos presupuestales, técnicos de obra, muy pocas veces son utilizados como fuente para determinar créditos fiscales. En un momento, hace un par de años, algunas subdelegaciones intentaron determinar diferencias a través de los presupuestos de obra y bueno, pues imagínense si existen muchas áreas de oportunidad para efectos de llevar a tribunal créditos fiscales determinados con base en el artículo 18 del reglamento de construcción, pues imagínense aquellos créditos fiscales que determinaban las diferencias con base en presupuestos con datos técnicos de obra. O sea, básicamente ahí era totalmente y a todas luces ilegal y por lo tanto, a pesar de que lo puedan solicitar, habría que ser muy cuidadoso en cómo lo estaría utilizando la autoridad para efectos de soportar alguna diferencia con base en el presupuesto, ¿ok? Facturas expedidas, simplemente pues las que tengamos, los planos arquitectónicos, de igual manera en caso de que tengamos, si eres subcontratista no estarías obligado a aportarlo y todo tu expediente de subcontratos para efectos de delegar, en este caso también en su momento la revisión pues a los terceros que te acompañaron, ¿ok? Los avisos de alta al registro federal de contribuyentes, incluso vean, es curioso, hay veces que piden la propia alta al Seguro Social, digo, se entiende que es documento que ellos lo tienen, los avisos presentados ya sea en esquemas ATIC o CIROC, el acta constitutiva y la identificación en este caso del representante legal. Como verán, esta es la información que en términos generales se presenta. Habíamos comentado básicamente cuál era el esquema que se debe de respetar para efectos de cumplimentar todos los pasos en una auditoría de obra. Comentamos la información que se debe de entregar, algunos tips al respecto y bueno, pues ahora vamos a puntualizar con algunas cuestiones importantes. Se había comentado en la primera parte de esta plática que era posible solicitar una prórroga. Dentro de esta prórroga, básicamente, el fundamento para poder solicitarla se encuentra en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, donde básicamente en este artículo nos da la posibilidad de solicitar con motivo de alguna facultad de fiscalización que, como hemos precisado ya en varias ocasiones, el artículo 18 pues finalmente es una facultad de fiscalización con todas sus letras y por lo tanto este artículo 53 es del todo procedente para que los patrones o contribuyentes puedan, en este caso, solicitar una prórroga por 10 días más. El escrito de prórroga pues finalmente pues es un documento sencillo, simplemente pues tendrá los datos generales de identificación del patrón, la invocación a este artículo y pues la solicitud de prórroga. Finalmente pues no hay más, es un escrito muy simple, muy sencillo y como habíamos comentado, con la solicitud que hagamos de la prórroga con fundamento en este artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, pues básicamente pues tendríamos una ampliación del plazo, ¿ok? Entonces, una de las cuestiones que en la práctica profesional nosotros hemos visto de manera recurrente es la duda de si los patrones de la construcción están obligados o no a entregar el 100% de información que la autoridad requiera, ¿ok? Bueno, en este sentido hay que recordar que tenemos la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que finalmente pues, es aplicable a todos los actos de fiscalización de autoridades fiscales y que ya habíamos comentado que el Seguro Social pues, finalmente es una autoridad fiscal y el artículo 18, base, fundamento y sustento de todas las auditorías de obra que realiza el IMSS para el sector de la construcción, es una facultad de fiscalización y por lo tanto esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente será del todo aplicable. Dentro de su articulado pues tenemos el artículo número 2 en su fracción sexta, donde básicamente uno de los derechos que tienen los contribuyentes es precisamente tienen derecho a no aportar los documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad fiscal.
Básicamente, con esto podríamos quedar exceptuados de entregar cierta información que a veces viene señalada en el requerimiento de información, como por ejemplo, habíamos comentado que incluso llegan a pedir el alta al Seguro Social, pues finalmente es un documento que el Seguro Social ya cuenta, no estaríamos necesariamente obligados a aportar. Incluso los avisos afiliatorios de los trabajadores de la obra, pues son documentos que también ya se encuentran en poder de la autoridad. De hecho, cuando se presentan los movimientos afiliatorios a través del IMSS desde su empresa, pues básicamente el propio sistema nos da un acuse de que el Instituto Mexicano del Seguro Social los recibió. Entonces, pues básicamente con este artículo podríamos quedar exceptuados incluso de entregarlo, ¿no? Incluso los pagos también al Seguro Social, pues son documentos que ya cuenta el Seguro Social con ellos, ya cuenta con ese antecedente y por lo tanto en un momento dado podríamos quedar exceptuados de entregar. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de manera individualizada en los oficios que llegan a notificarse con el cual se comienza una auditoría de obra, pues tendríamos que considerar este artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y en aquellos casos analizar la conveniencia de la aplicación de este artículo para efectos de aportar o no aportar determinada información, claro, todo con base y sustento en lo que establece la ley, ¿ok? Básicamente, pues no se estaría cometiendo desacato alguno, simplemente, pues se estaría, precisamente como el nombre de esta ley lo indica, de aplicar un derecho que como contribuyente, pues tienen los patrones a aplicar, ¿ok? En este sentido, bueno, pues tenemos algunos antecedentes, son los antecedentes de tribunales, donde incluso, pues básicamente, pues se puede confirmar lo que hemos comentado respecto de que esta ley, pues puede ser aplicable a todas las facultades de fiscalización que básicamente, pues inicien las autoridades fiscales, ¿no? Ahora, una de las cuestiones que también, y siguiendo con este punto, es la siguiente. Habíamos comentado dentro del diagrama de atención de este tipo de actos que en caso de que, por ejemplo, las autoridades fiscales, en este caso las subdelegaciones, el Seguro Social, nos indique que no fue completa la información que nosotros estamos presentando, pues obviamente la autoridad va a emitir un segundo requerimiento, ¿ok? Aquí, si se fijan, pues les estamos mostrando pues una información donde se establece que el patrón pues no dio contestación al requerimiento de información y que en este caso pues no presentó los documentos necesarios para llevar a cabo la revisión, ¿ok? Aquí esto trae como consecuencia, obviamente, pues que la autoridad a través de estos oficios pretenda justificar el procedimiento aplicado comúnmente a este sector de la construcción que se basa en la estimación de cuotas, ¿ok? Ahora, vamos a analizar cuáles son las causas que nosotros en la praxis hemos visto que generan o detonan revisiones de obra. Obviamente, pues esto pues, no se encuentra en ninguna ley, reglamento, acuerdo, comunicado, oficio. Simplemente es lo que nosotros como asesores y consultores, pues básicamente observamos en el día a día, en el actuar de nuestra labor profesional, apoyando a todos los patrones del sector de la construcción y que básicamente hemos englobado en los siguientes supuestos que vamos a comentar. El primer supuesto a través del cual nosotros hemos notado que existe básicamente un foco rojo que se llega a detonar para que se genere una auditoría de obra es en el caso de que los patrones de la construcción hayan presentado sus avisos de obra de manera extemporánea, ¿ok? En este sentido, pues básicamente pudiéramos decir, oye, si estamos hablando de la extemporaneidad de los avisos, pues básicamente, pues a veces lo decimos en broma, pero
pues podríamos suponer incluso que 11 de cada 10 patrones de la construcción son los que presentan avisos de obra de manera extemporánea. Sin embargo, bueno, pues también hay que considerar que hay de extemporaneidades a extemporaneidades. No es lo mismo, por ejemplo, una obra que a lo mejor por su tamaño no sea tan grande y que a lo mejor pues no se haya trazado tanto en presentar sus avisos de obra, aquellas que por su magnitud, en este caso, pues pueden llamar más la atención y que hayan tenido un atraso en la presentación de sus avisos de mucho tiempo.